No importa quién sea, Dios siempre habla a través de la palabra. Por eso, mi hermano, ¿sabe? Este es el tiempo. Ya no tenemos mucho tiempo, mi hermano, porque los días son cortos. Porque los días, dice la palabra, Mateo 24, los días son malos. Y nosotros debemos tomar la elección necesaria y correcta, seria por cierto, de poder, como nos dice la palabra, estar y permanecer firmes en el llamado que Dios nos ha hecho. No es tiempo ya, no hay tiempo de tambalear, tampoco de ser dubitativos. No, mi hermano, usted y yo tenemos que ser fuego de Dios o no lo somos. Usted y yo somos de Dios o no lo somos. O usted y yo pertenecemos al reino de los cielos o a las tinieblas. Pero para Dios no hay un término medio. Es más, me sorprende, hay un texto muy duro en la palabra que mucha gente no quiere leer. Que cuando llegan a ese versículo dice: uy, no, yo más bien leo la otra hoja, uy, reprendo al diablo. Que nos dice que Dios vomita ¿a quiénes? A los tibios. Lo que nos quiere decir, amados, entonces es que o pertenecemos a Dios o no lo pertenecemos. Más en este tiempo donde la gente, donde las doctrinas, donde todos los arraigos que están saliendo, escuche esto, mi hermano, están desviando la atención del creyente. Ya el enemigo no viene así como venía antes, de frente o directo. No, mi hermano, ¿sabe? Ya el enemigo entretiene a las personas con ocupaciones, con preocupaciones, con otras actividades. Y el propósito de él es que estemos tan inmiscuidos en ellas que olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Hace 8 días el pastor decía, quien predicaba decía: el día en que un ser humano olvide de dónde lo sacó el Señor, ese día pierde su propósito. ¿Cuántos están aquí? Hoy quiero predicarles de algo que hemos titulado Mi posición en Cristo. Diga conmigo: mi posición en Cristo. Vamos a descubrir entonces una vez más dónde usted está. ¿En qué término está usted en el reino de los cielos? La misma palabra nos ha prometido que Él ha preparado moradas para nosotros. Es más, nos dice la Sagrada Escritura, Apocalipsis nos habla: y yo le daré la corona de vida a aquellos que he prometido, a aquellos que perseveran o que aman mi palabra. Y hoy en este tiempo hay mucha gente que anda sin corona, que anda sin propósito. ¿Y esto por qué está pasando, ocurriendo? Porque estamos en el lugar incorrecto. Pero la voluntad de vuestro Padre Celestial hoy es que usted analice y que usted sepa cuál es su posición en el reino de los cielos. Para ello, estoy analizando la Escritura. Hoy quiero que analicemos 3 preguntas. Quiero que usted esté muy atento, hermano. Vamos a usar 3 textos bíblicos hoy, pero vamos a analizar, quiero que analicemos 3 preguntas que Dios hace a toda la humanidad, que hace a cada hombre y a cada mujer en la tierra. A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Levante la mano. ¿Cuántos creen que Él nos llamó a ser nación santa? Un pueblo adquirido por Él, un real sacerdocio. Si usted lo cree, dele una ofrenda de palmas fuerte al que vive. Gloria a Dios. Preguntas, son preguntas para cada área de nuestra vida. Ojo, hermano, ¿qué responderás? ¿Qué responderemos a esas preguntas? Porque esas preguntas, esas 3 que hoy vamos a ver en la palabra, Dios le preguntó en 3 escenarios diferentes a 3 personas diferentes. Son preguntas directas. Diga conmigo: directas. Dios no es como el hombre, que el hombre por lo general siempre va con evasivas, siempre empieza a rodear un tema, a hablar y a empezar. No, hermano, Dios, la misma palabra dice: en Él no hay cambio. Es más, Dios no tiene sombra de variación. Y cuando Él pregunta, lo hace directamente. Por eso yo creo que en esta mañana son para nosotros esas preguntas. Y vaya conmigo, primera pregunta, al libro de Génesis, en su capítulo número 18, mi hermano. Génesis capítulo 18.
Y le pedimos al Señor que sea Él quien ministre la palabra, quien nos hable, y que llegue esta palabra a lo profundo del corazón. Capítulo 18, verso número 9. Mi posición en Cristo. Pregúntale al que está a su lado: ¿dónde estás tú? Esto nos habla de posición. Eso nos habla de direccionamiento. Eso nos habla, no hay nada más lindo que cuando una persona sabe dónde está parado, sabe que tiene los pies sobre la tierra. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque quien sabe en dónde está, perfectamente sabe para dónde va. Capítulo 18, verso número, ¿qué les dije? 9. Muy bien, mi hermano. Primera pregunta. Dice la escritura, leemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Verso 9 dice la palabra. El contexto es el siguiente, dice la escritura: y le dijeron, Dios usó a alguien. ¿Cuántos creen que Dios nos usa? Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Qué le preguntaron a aquel varón? ¿Dónde está quién? Sara. ¿Quién era Sara? La esposa de... Muy bien, mi hermano, conocemos de Biblia. Es decir, que la pregunta que Dios, o la rendición, la pregunta directa que Dios estaba haciendo a este siervo, era una pregunta por su... ¿quién? Por su esposa, por su cónyuge, por su familia. Pregunta misma que el Señor nos hace en este tiempo: ¿y dónde está tu cónyuge? ¿Y en qué posición o en qué condición está tu casa o está tu familia? Porque no podemos pretender en este tiempo servirle a Dios y servirle al mundo. No podemos atender a dos de una misma fuente. No puede salir agua dulce o agua amarga, hermano. Por eso usted sabe que el Señor nos está llamando en este tiempo a plantarnos en su propósito y en su voluntad. Así que esta pregunta es confrontativa, esta pregunta es puntual. El Señor envía a preguntarle a su siervo y le dice: hey, ¿dónde está o cómo estás administrando? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Esta es la primera pregunta. Segunda pregunta, vaya a Génesis 4, capítulo 4, verso número 9. Segunda pregunta. La primera es que Dios nos hace, ¿cuál es? ¿Dónde está quién? Nuestra familia, nuestra pareja, su esposo, su esposa. Capítulo 4, verso 9. Dice la escritura en esta segunda pregunta. Y dice el verso número 9. Vamos de 9 en 9, ¿verdad? Dice: y el Señor dijo a Caín, escuche esto: ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la pregunta que el Señor directamente le hizo a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Responsabilidad para el creyente, responsabilidad para la iglesia, mi hermano. El amor por los hermanos, la posición, la relación que usted y yo tenemos con los hermanos. Por eso es que, sabe, una de las armas que el oponente utiliza en estos tiempos, que siempre ha usado, ¿sabe cuál es? El pleito, la contienda, la ira, el odio, el rencor en contra de nuestros. No por casualidad entonces a José lo vendieron sus propios. No por coincidencia a Jesús lo entregaron sus propios. No por casualidad Abel, su propio hermano, le quitó ¿qué? La vida. Preguntas puntuales que Dios nos hace, que están en la palabra, pero que también en este tiempo son relevantes. Por eso, ¿sabe algo, mi hermano? Usted debe preocuparse enteramente. Usted debe tener esa coinonía en la iglesia, fuera de la iglesia, con todas las personas, porque la misma palabra nos llama que somos hijos de un mismo Padre. Dígale que está a su lado: usted es mi hermano. Algunos dirán: pero yo ni lo conozco, pastor, ¿qué le voy a decir que es mi hermano? Pero amado, somos hijos de un mismo Padre. Así que el Señor lo primero que hace es pasar una revisión, preguntar directamente por tu casa, por tu familia, hermano. Y la segunda pregunta que anda rondando desde estos tiempos hasta ahora es:
¿Cómo está? Escucha esto, pueblo. ¿Cómo está la relación con tu hermano? Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, nótese lo que él respondió. Y él respondió: no sé. Todos un día daremos cuentas a Dios. Pobres, ricos, altos, bajos, gordos, flacos, con una mano, con dos manos, como sea. Todos un día daremos cuenta. ¿A quién? A Dios. Y Dios te va a preguntar exactamente lo mismo. ¿Qué hiciste con la familia? ¿Qué hiciste con la persona que coloqué a un lado? ¿Qué hiciste en la relación en la tierra con tus hermanos? Y la pregunta que yo quisiera hacerle a usted: si hoy hay disputa y contienda en su vida con alguien, ¿qué le vas a responder a Dios? Hay una solución. O uno de los dos, hermano, entra al reino, uno se queda afuera y otro entra al reino de los cielos. Por eso es que en esta mañana, si usted tiene algo, una carga, una semilla de discordia, algo en contra de alguien, yo le sugiero, en el nombre poderoso de Jesucristo, que usted se ponga a cuentas. ¿Cómo es posible que haya gente que dentro, menos mal que gracias a Dios que en esta iglesia no pasa? Yo estoy hablando de otras iglesias donde el hermano entra y ni siquiera saluda al ujier, donde el ujier está cargado con el pastor, donde los de la alabanza se cargan con la... Hermano, ¿usted cree que el mover y la presencia de Dios podrá obrar en ese lugar? No. Porque si algo ama a Dios, amado, ¿sabe qué es? Es la intimidad, es la unidad en el Espíritu. Es que usted y yo seamos un solo cuerpo. Si le va a aplaudir, hágalo fuerte: en Cristo Jesús. Así que Dios confrontó, nótese estas preguntas. Las preguntas que hemos visto son preguntas confrontativas y son preguntas directas. Por lo general al ser humano no le gusta que lo interroguen ni que le pregunten. ¿Cuántos están aquí? Recuerdo muy bien cuando me capturaron y se sentaron varias personas allí. Y unos empezaron a decirme: ¿de quién es eso? ¿A quién le cogieron eso? ¿Quién es el dueño de esto? Y empezaron a rodearme en una mesa, así de tipo de película. Eso pasa, hermano. Y empezaron a presionarme, a preguntarme: ¿de quién es eso? ¿Quién es su patrón? ¿Cómo se llama? Y hermano, fue una presión de preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser humano no le gusta, escuche esto, dar explicaciones ni rendir cuentas. Pero yo le tengo la noticia, y usted lo sabe, mi amado, que un día tendremos que rendir cuentas ante el Señor. Y usted y yo, ¿qué cuenta le? No, Señor, pero es que yo no le hablaba al pastor. Pero no, yo lo bendecía, yo oraba por él. Pero ¿por qué no le hablabas? No, pues la verdad es que no me caía muy bien. No, mi hermano, usted y yo debemos dar cuentas a Dios de las cosas buenas como de las cosas negativas. Segunda pregunta. Y entonces el Señor confrontó a Caín y ya sabía lo que pasaba, claro. Y Caín, ¿qué dijo? No, yo no sé. ¿Es que acaso yo soy guarda? Si usted sigue leyendo la palabra, dice: ¿es que acaso yo soy el guarda o el guardaespalda de mi hermano? Es decir, le salió a deber Dios, a quien lo diseñó, a quien colocó el espíritu, el Rúa, en la vida de Caín. Claros hasta ahí, ¿verdad? Pero hoy quiero ir a la tercera pregunta, que es la más dolorosa, la pregunta más importante de todas, mi amado. Y yo quiero decirle a usted en esta mañana, ¿usted qué va a responder? Y esta está en mismo Génesis capítulo 3. Este es uno de los capítulos más importantes de la revelación bíblica, que declara las relaciones distorsionadas del hombre con Dios, con sus semejantes, pero lo más tremendo es consigo mismo. Usted podrá decir: uy, menos mal que Dios le está preguntando a Caín, menos mal que Dios le está preguntando a aquel varón por su esposa, pero a mí nada. No, mi hermano. Tercero, esto es para usted. Esto es directamente para que usted sepa en dónde está su alma, en dónde está su espíritu, qué posición tiene usted hoy en el reino de los cielos. Si ahora estás calificando para quedarte o para irte a un lugar donde no está Dios, o si tú estás haciendo las cosas para ir a una vida eterna. Diga conmigo:
la vida eterna no es un juego. Amén. La vida eterna es serio, mi hermano. Y esta pregunta es la más importante. Observe, mi hermano, capítulo 3, verso número. Seguimos de 9 en 9, ¿verdad? No es casualidad que las preguntas estén cronológicamente muy ordenadas. Dice el verso 9: mas el Señor Dios, escuche la palabra, llamó ¿a quién? Al hombre. Diga conmigo: Dios me está llamando a mí también. ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Hace cuánto Dios te llama? ¿Hace cuánto Dios toca la puerta? Ahora leíamos Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice la palabra, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Es abrir la puerta, es no dejar, ¿sabe? Dios nos está llamando hace mucho tiempo, pero algunos, perdóneme esta expresión, algunos, como decía mi abuela, se hacen los de la oreja. Sí sabemos ¿verdad? A veces cuando mi abuela me llamaba y yo era un niño, me daba una rabia que me llamara, porque yo me estaba viendo, mis muñecos preferidos en esa época eran Tom y Jerry. ¿Cuántos de ustedes vieron Tom y Jerry? Eran muñecos sanos. No habían mensajes ahí feos ni nada. Y estaba yo viendo Tom y Jerry ahí relajado, cuando de repente mi abuela me llamaba desde la otra esquina de la casa. ¿Y sabe qué decía yo? ¡Hey, ya voy! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe qué decía yo? No respondía. Y me volvía a llamar mi hijo. Y me podía llamar 7, 8 hasta que llegaba al lugar donde yo estaba. Y yo me hacía el de la oreja. Es decir, no quería responder. Porque alguien me estaba llamando para hacer un oficio, para hacer una designación, yo para desacomodarme de lo que yo estaba haciendo. Y sabe que en el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo. A veces nos sentamos en la silla, estamos tan cómodos, ay, tan bueno que predican aquí, uy, qué linda la adoración y la alabanza. Pero mi hermano, Dios nos está llamando no al ministerio de la RIMAX, no, Dios nos está llamando para que tomemos posición y autoridad, para que nos levantemos en el poderoso nombre de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque usted es un llamado de Dios, porque usted es un escogido de Dios, porque usted es un elegido por el poderoso nombre del Señor. Y la pregunta es: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para el servicio de Dios? Tantos talentos aquí sentados, mi hermano, tantos dones aquí sentados, y Dios llamando, tocando la puerta, hermano, haciendo algo especial. Pero hay mucha gente en este tiempo dice: no, yo no quiero servirle a Dios. Otros dicen: yo estoy muy ocupado, pastor. ¿Usted cree que yo no tengo yo no tengo cosas que hacer? Mi hermano, Dios al que llama, dice la Sagrada Escritura, Él capacita. Otros no quieren servirle a Dios, ¿sabe por qué? Por miedo, por temor. Otros no quieren escuchar a Dios. Pero en este caso, en el capítulo 3, verso 9, la Sagrada Escritura dice: mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y hoy yo creo que Dios nos hace la misma pregunta a nosotros. Mírenme todos para acá. Y yo le digo de parte de Dios: ¿dónde estás tú? Y algunos podrán decir: pues en el culto, pastor, pues no me ve. Pero no es la posición geográfica, no es la posición, amado. ¿Sabe? Dios conocía perfectamente dónde estaba su hijo, dónde estaba Adán. Él sabía que estaba en el huerto, desde luego. Y muchos dirán: pero ¿por qué le pregunta? ¿Sabe por qué, mi hermano? Escuche, vamos a leer un poco más. Verso número 8, devuélvase un poco, dice: ¿qué ocasionó que el hombre se escondiera de Dios, que ya no estuviera en la presencia de Dios? Y oyeron la voz de Yahweh Elohim, que se paseaba en el huerto. Escuche esta palabra: antes de que el hombre cayera, dice la Sagrada Escritura, el hombre se paseaba, Adán se paseaba con Dios, caminaba, estaba con él, se dedicaban tiempo. Es más, Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios lo seguía esperando para que fuesen a caminar.
Porque Dios los seguía esperando en el mismo lugar donde siempre se veían, en la mañana, en el atardecer, para salir a pasear, para salir a compartir. Pero de repente Dios un día llegó, y aunque sabía lo que estaba pasando, de repente ya no estaba Adán, ya no estaba aquel que se gozaba con Dios, ya no estaba aquel que disfrutaba de relacionarse con el Señor, ya no estaba, se había ido. Estaba, la palabra dice, estaba escondido por la causa una sola. La causa era el pecado, era que se había habido una división, una separación de Dios. Así que si usted nota en la palabra, mi hermano, una de las cosas más poderosas que podemos ver es esta. Yo no sé, yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál es su posición en Cristo a hoy? ¿Qué está haciendo usted? Pregunta, ¿será que usted sí está acudiendo al llamado, a la cita diaria, todos los días donde Dios te espera, todos los días donde Dios siempre atiende al ruego, a la súplica, a la rogativa y al llamado? ¿O será que te has alejado? Porque muchos, amados, están a kilómetros de distancia de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más lindo de Dios? Que Dios sigue preguntando, Dios sigue llamando. Hey Carlos, hey Adán, hey Paula, hey cualquiera, colóquese su nombre. Él sigue llamándonos todos los días para que nosotros podamos volver de nuevo al primer amor. ¿Sabe por qué la iglesia ha caído en desgracia? No hablo de, cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia actual de Cristo perdió su primer amor. Ya no tienen las cosas en común como los hermanos en Hechos capítulo 2, sino que se han alejado, han abierto una brecha. Las cosas del mundo nos han dividido y nos han separado. Y nótese esto, que el Señor se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. Dígale que está a su lado, por más que te escondas, Dios te seguirá buscando. ¿Cuántos de ustedes lo reciben? Dale una ofrenda de palmas al que vive. Mi hermano, la pregunta seria, ¿dónde estás tú? A aquellos que se desvían de Dios, hermanos, deben seriamente considerar dónde están. Porque muchos están lejos de la cobertura de Dios por esclavitud del pecado, por Satanás, por comodidad, porque están huyendo del llamado del Padre amado. Pero sabe, si usted entiende dónde está tu posición en Cristo, seremos partícipes de las cosas celestiales del reino de Dios y de su justicia. Dígale que está a su lado, ¿dónde está usted? Amén. Adán, si usted nota en la escritura, Adán estaba perdido y estaba espiritualmente desconectado. Tenía, hermano, ya una pesada carga. Ya no había relación de él con el Padre. Ya no tenían conversación. Y sabe, esto nos llama a abrir un paréntesis. ¿Hace cuánto que usted, esto es serio, hace cuánto que usted no busca a Dios en la intimidad? Pastor, estoy desanimado, ya no siento el Espíritu de Dios como antes. Algo pasó en tu relación con Dios, algo dejaste meter, algo vino a contaminar la relación tuya con el Padre. Porque la misma palabra nos enseña, Adán se paseaba. En otra ocasión Dios lo visitó y le dijo: mijo, vamos a tener un tiempo muy ocupados. Yo voy a colocar todos los animales de la creación y usted va a darles el nombre. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios disfrutaba. Qué tremendo esto, hermano. Que Dios disfrutaba compartir tiempo ¿con quién? Con Adán. Buscaba cualquier designación para darle y le dijo: ven, pie, y empezó a pasar los animales. Pero ahí estaba el Señor, hermano, disfrutando, diciendo: esta es mi creación, este es mi hijo, qué lindo, qué tremendo. Había una relación íntima, había comunión entre el Padre y el Hijo. Pero muchos han perdido la comunión y la intimidad con Dios. Y llega la tribulación y la prueba y dicen: ¿y por qué, Señor? Pregunta:
¿Dónde nació la desconexión? ¿Qué te está apartando o qué te apartó de la comunión con Dios? Nótese la tercera pregunta, hermano, la característica tan profunda, el sentido espiritual tan cargado que tiene. Él no preguntaba en qué parte, escuche, hermano, Dios no estaba preguntando en qué parte del huerto estaba, en cuál árbol, no. Él estaba preguntándole: ¿dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está quien me acompaña? ¿Dónde está el que yo le doy promesa y la cree? ¿Dónde está aquel con que yo me paseo al aire en el huerto del Edén? Y esa pregunta se la hacemos hoy a usted. ¿Hace cuánto que usted no busca al Señor? ¿Hace cuánto que usted no va al secreto y le pide a Dios? Sé que la respuesta no me responda, pero sé que una gran mayoría no ha vuelto al secreto. Hay algunos que oran solamente en los alimentos, otros que oran solamente en el culto cuando oramos aquí, otros que están orando simplemente oraciones, hermano, flash o muy rápidas. Pero hermano, sabe, Dios no necesita una oración, Dios necesita una relación entre hijo y padre, entre padre e hijo. ¿Cuántos están aquí? Y le repito el verso número 9 en el que estamos. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Qué tremendo, mi hermano. El primer diálogo no fue condena, fue búsqueda, mi hermano. Dios hasta hoy, iglesia, nos anda buscando. ¿Dónde estás tú? ¿A dónde te estás yendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Con quién estás compartiendo? ¿Qué es lo que te está sacando del mover, de la presencia del Espíritu Santo de Dios? Esa misma voz que un día creó todo, que dio orden a lo desordenado, que llenó lo vacío, esa misma voz que hizo absolutamente el universo, hoy también te está llamando a usted y a mí y nos está diciendo: hey, ¿dónde estás? Dígalo fuerte: ¿dónde estás tú? ¿Sabe dónde estaba Adán? Estaba roto, estaba escondido. Pero Dios ya lo había visto, ya tenía dolor en su corazón, porque extrañaba a aquel con quien compartía tiempo, hermano. Años después, si usted va a la palabra cronológicamente, años después, esa misma pregunta trae una respuesta. Esa misma pregunta que Dios le hace a Adán, el primer hombre en el huerto, Dios, hermano, usa a Cristo Jesús para darle respuesta a esa pregunta. ¿Y sabe qué pasó? Cuando Jesús estaba en el Calvario, Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has qué? Desamparado. En el principio, ¿quién fue el que preguntó dónde estás? Dios al hombre. Al final de la respuesta para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ahora era el segundo hombre, el segundo que había plantado el Señor en el huerto de esta tierra, en el huerto de Getsemaní. Ahora le correspondió, y la pregunta ya no la hizo el Padre, ya la hizo Jesús, y le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, este es el recuerdo de la primera pregunta, es decir, lo que Cristo quiso comunicar, ¿sabe qué fue? ¿Dónde estás? Si ve lo tremendo de la escritura, ¿dónde estás? Y cuando nosotros oramos y estamos pasando por procesos difíciles en la vida, ¿qué es lo primero que usted le pregunta a Dios? Cuando no es un reclamo, cuando no es una altanería, muchas veces, ¿qué es lo primero que usted le pregunta? Cuando hay una falencia, cuando la economía está abajo, cuando la familia está enferma, cuando todo está en caos o en desorden. Por lo general, lo primero que le preguntamos, y miramos arriba y le decimos: Dios, hey, ¿dónde estás tú? ¿O será que yo soy el único que le he preguntado a Dios eso? No, mi hermano. Jesús resuelve esta pregunta, hermano. Es decir, en Edén el hombre se esconde de Dios, pero en el Calvario Dios, hermano, usa a Jesucristo para revelar lo que públicamente. Diga conmigo: yo no me puedo esconder de Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Él todo lo sabe. No ha llegado un pensamiento aún a nuestra cabeza y Él ya. ¿A quién vamos a engañar?
¿A quién vamos a seguir engañando con la doble vida? Creyendo que no, de pronto al final ya soy salvo. No, mi hermano, esto es urgente. Esto es un llamado para mirar nuestra posición en Cristo Jesús. ¿En dónde estamos? Si estamos más, hermano, en las cosas de Dios. La misma palabra nos dice: aquel que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo. Y hay mucha gente hoy creyente que es más amigo del mundo que de Dios. Amén. Pero mire el efecto doble. Pero quien se acerca a Dios, ¿qué pasa? Se constituye ¿qué? Enemigo ¿de quién? Del mundo, mi hermano. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos, mi hermano? Lo que Adán rompió entre los árboles, ahora Cristo lo restaura entre dos cruces. En el Edén el hombre se esconde, pero en el Calvario Jesús se expone públicamente. Tremendo, hermano. ¿Dónde estás? Hermano, ¿sabe lo tremendo? Esta pregunta, lo más tremendo, esa pregunta, ¿dónde estás? Termina en el Calvario con un consumado es. Diga conmigo, consumado es. Dele un aplauso al que vive. Aleluya. Lo que un día empezó, hermano, para mal, lo que un día empezó para desviarse del propósito de Dios, Cristo lo restauró. Cristo, hermano, dijo: consumado es. Lo que el primer hombre hizo allí en el Edén, la ruptura que hubo de la relación entre el Padre y la humanidad, ahora en el Calvario Él ya no dijo ¿dónde está? No, Él ya dijo: consumado es. Y por eso usted y yo, por ese sacrificio, por la sangre de Jesucristo, escuche esto, iglesia, hoy tenemos entrada, hoy tenemos redención, hoy tenemos derecho, hermano, si usted paga un precio con el Señor, a disfrutar de la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes quieren ir a la vida eterna? Pero con Cristo. Amén. Por eso, mi hermano, cada vez que Dios pregunta ¿dónde estás?, no es porque no sabe, sino porque nos recuerda que aunque estemos escondidos, Él nos sigue ¿qué? Buscando. Yo le puedo predicar de esto, ¿sabe por qué? Porque yo me le escondí a Dios mucho tiempo. Pertenecía al mundo y el Señor tocaba la puerta y me llamaba. Yo le decía: ay, no, es que yo estoy muy joven. No, pero cuando alguien me predicaba en la calle, yo decía: ay, no, hermano, no sea tan cansón. Uy, usted sí es muy llenador, hermano. A todas con ese tema. No, déjeme sano, hermano. Pero Dios estaba tocando la puerta. Pero Dios me estaba llamando desde mucho tiempo atrás. Pero yo le cerré la puerta. Yo le dije: no, mi hermano, por aquí no es, más adelante. Es decir, yo estaba en ese huerto roto. Estaba en ese huerto, la relación se había fracturado, hermano. No había nada en mi vida, porque yo no amaba a Dios, porque no quería a Dios. Es más, estaba disgustado con Dios, porque me había quitado a los seres queridos que me habían protegido hasta los 11 años. Pero sabe que Dios no se rindió, mi hermano. ¿Qué hizo el Señor? ¿Siguió qué? Tocando. Una vez más yo le decía: no, por aquí no es. Pero Él siguió tocando. Hasta que el día que estuve en un proceso fuerte, cuando tenía el algo al cuello, fue cuando solo me quedó una opción. ¿Qué pasa cuando alguien tiene el agua al cuello? Literalmente solo puede mirar hacia dónde. De pronto por ahí a un lado, pero que mire para abajo no. Y al estar entre la espada y la pared, solamente pude levantar mis ojos al cielo y decirle al Señor: bueno, pues si usted me está diciendo que le sirva o que haga algo, pues hágale pues. Y ahí, cuando realmente entregué mi vida y mi corazón a Dios, fue que el proceso de esta palabra empezó a hacerse vida en mi vida. No sé cuál sea su situación hoy. No sé qué tan lejano esté usted del Padre. No sé si estés escondido, hermano. La palabra dice que este varón se escondió entre las hojas. No sé en qué punto de tu vida ahora estés escondido. No sé por qué no seas capaz de darle la cara a tu hacedor. Pero yo te digo en el nombre poderoso de Jesús: déjate encontrar, porque Dios te va a buscar, hermano, hasta donde usted pueda dejarse encontrar. Y me rendí a los pies de Cristo.
y algo pasó en mi vida. Y desde ese momento jamás volví a ser igual. Porque Cristo dijo en la cruz que pagó por toda ¿qué? La humanidad. El que está a su lado, Cristo pagó por usted. Termino con la pregunta y se la quiero transmitir a usted. Mas el Señor Dios llama o te llama a ti y te pregunta: hijo, hija, ¿dónde estás tú? Y el verso 10 es tremendamente revelador. Dice: y él respondió: Señor, oí la voz ¿en dónde? En el huerto, y tuve miedo. Después de que la voz del Señor era su aliciente. Cuando Adán escuchaba la voz de Dios decía: uy, llegó mi padre, voy a salir con él. Uy, ¿qué me irá a traer hoy? Uy, ¿qué designación tendré hoy? Uy, ¿qué voy a hacer con...? Y él era gozoso, pero ya esa ruptura que hubo allí, amado, sabe, el peor enemigo de un cristiano es el pecado. Y muchos de ellos están deleitando, están corriendo, están yendo a las cosas del mundo, pero se están apartando del proceso, de las cosas de Dios. Y tuve miedo. Y escuche esto, hermano, porque estaba desnudo. ¿Cómo es que está uno en el mundo? Desnudo. ¿Sabe cuál es la misericordia de Dios tan grande, hermano? Que Dios mismo dice la palabra que le dio o le cosió ¿qué? Ropa, un vestido nuevo, un traje nuevo. ¿A quién? A sus hijos. Porque al principio, ¿qué hicieron ellos? Tomaron hojas. Y sabe, hay mucha gente, muchos cristianos hoy viviendo entre ramas, viviendo entre hojas, creyendo que están camuflados, que nadie los puede ver. Usted puede engañar al hombre, al pastor, al líder. Usted puede engañar a su familia, a su casa, hermano, pero el Señor conoce los pensamientos más íntimos. Él pesa las intenciones de nuestro corazón. Consejo para terminar: salga a la luz. No desgaste más la voz del Señor diciendo y preguntándote: hey, Alejandro, ¿dónde estás tú? Que te diga: Lida, ¿dónde estás tú? No, mi hermano, salga a la luz. Porque cuando hacemos ello, o hacemos esa designación de Dios, ¿qué hace Él? Va a usar de misericordia y nos va a levantar y nos va a hacer un proyecto y un proceso fuerte aquí en la tierra. Ustedes, amados, son instrumentos. Ustedes, los que estamos aquí, son elegidos por Dios. La pregunta es: ¿qué estás haciendo con tus talentos? ¿Qué estás haciendo con los dones? Por eso ahora llamábamos a decirle a la gente: hey, necesitamos gente que nos ayude en los ministerios. ¿Sabe por qué? Porque Dios te anda buscando. Porque Dios te anda diciendo que necesita que como hijos del reino nos levantemos con poder, nos levantemos con autoridad. Así que, mi hermano, le voy a decir algo. El Señor sigue buscando y nos sigue haciendo la misma pregunta, pero no lo hace porque no sabe dónde estamos, sino porque Él no quiere perdernos. Escuchemos la voz de Dios hoy. No nos escondamos, no corramos. ¿Sabe por qué? Escuche esta palabra que es para usted: porque Dios te extraña. ¿Cuánto lo creen? Porque Dios te extraña, porque Dios te está esperando. Y mucha gente se arrodilla: Señor, dame otra oportunidad. No, mi hermano, la oportunidad ya está. Solo es que ahora quien da la oportunidad eres tú, a la presencia de Dios, al amor del Padre, a la paternidad de Dios. Hay gente rota, hay gente que quiere quitarse la vida, hay gente que no quiere seguir viviendo. ¿Sabe por qué? Porque han perdido la paternidad o han descuidado la paternidad en su vida. Y si no hay una paternidad, ¿sabe qué nos pasa? ¿Estamos qué? Huérfanos. Así que hoy es la oportunidad en esta mañana para que en estos 10 minutos que nos quede y que vamos a ministrar, usted venga a la presencia del Señor. Quiero invitar a algunas personas ahí al frente, los que quieran venir, para que usted le diga al Señor: aquí estoy. En cierta ocasión tuve una predicación que la titulé: heme aquí, envíalo a Él.
No, usted no va a hacer eso hoy, hermano. Usted le va a decir al Señor hoy, usted le va a decir: Padre, aquí estoy. Yo quiero que tú me designes. Yo quiero volver de nuevo al primer amor. Yo quiero de nuevo volver a los brazos del Padre. Yo quiero de nuevo disfrutar de la presencia, de tu gloria. Póngase en pie, mi hermano, y vamos a orar en esta mañana. Vamos a decirle al Señor: Padre, por amor a tu nombre, hoy en este tiempo venimos delante de ti, Señor. Queremos darte la gloria, queremos darte la honra. Y por un momento, levanta tus manos allí. Levanta tus manos y dígale al Padre. Todavía no la empieza. Y dígale al Señor en esta mañana: Padre, yo vengo delante de ti, vengo al altar, vengo a tu presencia, Padre. Vengo ante ti, amado, porque yo he perdido identidad, porque he perdido paternidad. Por favor, amado, esa oportunidad dámela de nuevo. Levanta tus manos, abre, hermano, en esta mañana tu espíritu y dígale: Padre, aquí estoy, Señor. Cuánto yo te extraño también. Si tú me has extrañado, yo también te he extrañado. Por eso hoy vengo ante ti. Hoy te pregunto de nuevo, mi hermano: ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu espíritu? ¿Dónde está tu vida espiritual? ¿Dónde está lo que Dios te ha pedido? Así que levanta tus manos allí y dígale: Señor, hoy vengo delante de ti porque necesito fuego del Espíritu, porque necesito una gloria nueva, Señor, en mi vida, porque necesito, Señor, presencia del cielo. Así que vamos, hermanos, cierra tus ojos y vamos a declarar en esta mañana todos juntos. Y dígale al Padre en esta hora: que pase el tiempo, sé. Vamos, declara con nosotros: tu promesa cumplirá. Vamos, dígale: Señor, hoy vengo ante ti. Nada en ti se perderá. Y no sé si alguno de los que están aquí, de los pastores, que puedan o que Dios les diga que traigan una palabra. Alguno de los que están aquí al frente la traiga, porque necesitamos reconexión con Dios, porque necesitamos de nuevo conexión con el Espíritu Santo.